Dios quiere hablarte. Tome asiento para que tú puedas descubrir los sueños. Los sueños, no los sueños de fantasía, sino los sueños que de verdad Dios te pone en tu corazón. Y tú eres el sueño de Dios hecho realidad, querido hermano. Porque Dios, antes de crearte a ti, soñó con la persona que tú eres. Y Él hizo muchos planes que los ha depositado en tu corazón. Él tiene sueños para ti, pero tú tienes que captar ese sueño. Y solamente lo vas a poder captar, amado hermano, si tú lo buscas de corazón a Él. No son los sueños que Dios nos da, no son nuestros deseos, no son nuestras intenciones que a veces queremos hacer porque somos hábiles en una o en otra cosa. Los sueños de Dios es algo más profundo. Es algo muy profundo, amados hermanos, que hay que descubrirlos. La única manera de descubrir este sueño es buscando a Dios en la intimidad. Es rindiéndote a Él, a su voluntad. Porque estos sueños te van a llevar al propósito verdadero que Dios tiene para ti. Estos sueños que Dios ha depositado en ti te van a guiar a completar la persona que eres tú. Te van a traer grandes beneficios y bendiciones para ti y tu familia. Pero sobre todo, tú vas a poder bendecir a mucha gente. Si tú haces efectivo que esos sueños se hagan realidad en tu vida, Dios se va a glorificar en ti. Y Dios te va a dar fuerzas en medio de la adversidad, en medio de la oposición, en medio de la prueba. Dios te va a fortalecer. Porque los sueños de Dios no son nuestros deseos ni nuestras ilusiones y fantasías que podríamos imaginar. Los sueños de Dios es el deseo que hay en su corazón para nosotros, para cada uno, para cada persona. Hay un deseo de Dios de completar algo, de hacer algo sobrenatural en tu vida. Más allá de lo que tú eres, de tus habilidades, de tus talentos, mucho más allá, Dios ha puesto una semilla demasiado importante dentro de ti, que tú no puedes ignorarla, no puedes ponerla a un lado, especialmente si estás buscando a Dios con todo tu corazón. La palabra dice en el Salmo 37:4, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Para que se cumpla el sueño de Dios, tú tienes que estar viviendo una vida honrada, honesta, abierta hacia Dios, para reconocer que muchas veces te puedes equivocar. Una vida que sea íntegra. Los sueños de Dios se van a hacer realidad en aquellas personas que lo buscan y lo aman de corazón, que lo aman de corazón a Dios. En Proverbios 16:3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor. Nada de lo que tú hagas, no lo hagas en tus propios planes, en tu propia voluntad, en tus propias fuerzas. Antes de tomar una decisión,
Tienes que orar y pedirle: Señor, yo pongo mis planes delante de ti, yo pongo mis proyectos, yo pongo este sueño que anhelo, porque puede ser un sueño de Dios que tú puedas prosperar y tener un negocio, no sé qué negocio, o algo que está dentro de ti, pero tú le tienes que entregar a Dios esto y Dios lo va a prosperar. Dios tal vez ponga dentro de ti un sueño que parece imposible, porque los sueños generalmente son cosas casi imposibles que no podríamos lograrlo en nuestras fuerzas, pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer posible todo lo que tú estás sintiendo y estás mirándolo por dentro. No importa la edad, no importa el sexo, no importa la capacidad que tengas, lo que interesa es que tú anheles agradar a Dios en todo. Porque en este momento hay mucha confusión y muchas veces nuestros propios sueños se confunden con los sueños de Dios. ¿Y cómo podemos discernir cuál es el sueño de Dios? Porque yo creo que todos tenemos un anhelo, tenemos un propósito y estamos iniciando en este tiempo un año nuevo, un diferente año, un tiempo diferente. Entonces es necesario que tú puedas entender y poder discernir cuál es el sueño de Dios. El sueño de Dios, te lo vuelvo a repetir, no es egoísta. El sueño de Dios siempre es para bendecir a otros. No es para apuntar hacia ti, sino para bendecir a otros. Mucha gente ha prosperado, se ha levantado con fuerza en su negocio. ¿Saben por qué? Porque el deseo de ellos que Dios ha puesto era que prosperen, para bendecir a mucha gente, para dar trabajo, para estimular a otros. Amén. No es malo desear prosperar, pero hay que saber para qué prosperar, para qué ser bendecido, para qué ser sanado. Mucha gente está enferma, delicada, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios te sanaría a ti? Para que tú te rindas a Él y le obedezcas. Porque muchas veces aún Pablo decía: Dios ha puesto un aguijón en mi carne para que yo no me envanezca, para que yo no me enorgullezca. Porque muchas veces el Señor pone ciertos aguijones para que nosotros no caigamos en el orgullo y en la autosuficiencia. Amados hermanos, no confundamos el sueño de Dios con nuestros deseos y con nuestras propias inquietudes, pero ahí es donde tenemos que hacer un balance en este tiempo de ayuno y oración. Ahí es donde tú tienes que analizar tu corazón. Señor, ¿por qué hago esto? ¿Por qué deseo esto? ¿Cuál es el verdadero propósito? Una de las cosas importantes es que ese sueño que tú tienes tenga que tener una reciprocidad con la palabra de Dios, que pueda caminar al lado de la palabra de Dios. Los sueños tienen que ajustarse a lo que dice la palabra de Dios, hermanos. No ser nosotros hacer cosas en contra de la palabra. Por ejemplo, hace muchos años atrás había una hermanita que ella anhelaba, pero yo no sé de dónde venía ese anhelo. Ella deseaba ir de misiones, pero su esposo era una persona muy avanzada en edad y tenía un niño pequeño. Y ella decía: es el sueño de Dios, es lo que Dios me ha hablado, es lo que Dios me ha dicho. Y un día se fue. Hermanos, eso no puede ser de Dios. Así ella haya ido a predicar, así ella esté haciendo algo de Dios, no puede Dios contradecirse, porque Dios dice que primero tú tienes que estar de acuerdo con tu esposo. Amén. Que tú primero tienes que bendecir tu familia, que tú primero tienes que dar testimonio. Tal vez esta hermanita, tal vez estaba llamada a eso, pero fue fatal.
porque esas cosas quebrantan la familia, quiebran la familia y dañan profundamente. Amados hermanos, tengan mucho cuidado en decir esto Dios ha puesto en mi corazón cuando no lo es, cuando no está de acuerdo a la palabra de Dios, cuando es algo que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para ti. Tus sueños van a determinar tu destino, eso no lo tengas duda. Por eso es importante que tú hagas un análisis y digas esto que tengo en mi corazón, este deseo, este anhelo, y muchas veces hasta te debes soñar y debes tener esa inquietud. ¿Eso viene de Dios o viene de mí? ¿O de dónde viene? Los sueños de Dios son algo que va a edificar y bendecir en primer lugar a tu familia, a ti, por supuesto, a tu familia y también a todos los que te rodean. No va a ser causa de tropiezo para nadie, sino para bendecir a quienes te rodean. Amén. En el Salmo 119, vamos a ir a este Salmo, versículo 147, dice la palabra: me levanto temprano, en esta versión lo dice, antes de que salga el sol. ¿Para qué te levantas? Para clamar y buscar a Dios. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Lo primero que tienes que hacer, lo primero en tu día es decirle: Señor, clamo a ti. Te doy gracias, le adoras al Señor, le entregas tu día, y también lo último que hagas en tu día puedes dejar toda inquietud, porque cuando uno se va a la cama está con toda la carga del día, con toda la carga de todo lo que has hecho, agitado, muchas veces ansioso. Entonces ahí lo que necesitas es agarrar la palabra y leerla, la palabra. ¿Me están entendiendo, hermanos? La palabra es lo único que te va a sostener y que va a poder sacar de ti esa ansiedad. ¿Por qué muchos no pueden dormir? Porque están inquietos en su mente, en su alma, por tantas cosas que pueden estar pasando. Y la única manera de aquietar tu alma es cuando tú agarras la palabra, cuando oras, aunque sea un momento, y lees la palabra. Eso va a aquietar tu alma y te va a dar paz. ¿Están entendiendo? Los buenos sueños que vienen de parte de Dios nacen en el corazón de Él, nacen en su corazón. Cuando tú quieres bendecir y tú quieres ser una persona que pueda ser un puente para ayudar a gente, para que te conozcan a Dios, sobre todo, eso indudablemente viene de Dios, pero tiene que ajustarse a lo que dice la palabra. Tiene que ajustarse a lo que la palabra nos habla. No podemos salirnos del contexto de los principios de Dios, de lo que Dios nos dice. No podemos pensar que Dios se va a ir en contra de su propia palabra. Los sueños tienen una finalidad muy importante, como te decía, para llevarnos al propósito de Dios. Los sueños de Él son para llevarnos a cumplir los planes y propósitos que Él tiene. ¿Qué cosas han habido o están habiendo en tu corazón? Por ejemplo, te voy a dar 3 características que Él tiene que tener los sueños que vienen de Dios. 3 características que las podemos encontrar prácticamente en un personaje y en varios de la Biblia, pero este es el más claro. José, el soñador, el joven que tenía sueños y que de él se burlaban. Hasta su padre se molestó porque él insistía y decía: nuevamente me he soñado, nuevamente. Y el papá de él se molestó, que era Jacob, y dijo: bueno, realmente esto, ¿será que tú estás ya jactándote? Porque mucha gente a veces quiere buscar a Dios para jactarse por
por querer ser popular o por, no sé. Nuestro corazón es engañoso, por eso tenemos que en este tiempo rendir nuestro corazón a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos examine, porque a veces nuestro corazón nos juega muy malas pasadas. Y esto era para que ustedes tengan un ejemplo. José era un hombre diferente a todos, porque él desde muy joven, él tenía un sueño. Y ese sueño no venía de él, ni de su carne, ni del mundo, ni tampoco porque mucha gente tiene sueños para imitar a otros. Esto no era ninguna imitación. Y Dios se ocupó de demostrarlo. Lo primero, ¿qué es lo primero para que un sueño pueda saberse si es realmente de Dios? Número 1, los sueños que vienen de Dios nos hacen a nosotros más parecidos a Jesús. José era un joven cuando lo entregaron sus hermanos. Sin embargo, cuando él terminó todo el proceso y pasó por diferentes etapas, porque en la vida tenemos que pasar diferentes etapas, amados hermanos. Cuando él pasó todas esas etapas en la vida, él seguía con algo en su corazón. Y ese algo, quiero que entiendan, el sueño de él no era ser el que mandaba ahí y el que sus hermanos le iban a hacer la venia y esto, porque ese fue su sueño. ¿Saben cuál era el sueño de José cuando estuvo en todo lo que él pasó, en todo ese proceso de sufrimiento, de pasar tantas cosas? Él no quería vengarse de sus hermanos. Él soñaba que un día iba a estar donde sus hermanos y los iba a abrazar y les iba a decir: te perdono, hermano, a cada uno. Ese era su sueño. Y así fue, tal como él lo soñó, así fue que Dios hizo. Cuando él estuvo frente a sus hermanos, no los señaló, no les increpó y les dijo: ustedes han hecho esto, ustedes son unos malignos y esto. Y él tenía el poder para hacerlo, inclusive para darles un escarmiento. Pero eso no lo hizo él. Él se dejó guiar por Dios y hizo hábilmente que pudiera venir su hermano, el hermano menor que era su hermano de madre y padre. Y cuando estuvo frente a sus hermanos, él lo que hizo no fue señalarlos, sino dijo: Dios me ha traído para esto, para que ustedes no pasaran hambre. Y yo los perdono y los amo. Y a cada uno los abrazó y los besó. ¿Se dan cuenta? Era como Jesús. Era como Jesús. No vino Jesús a la tierra a señalarnos y a decirnos: por ustedes estoy pasando todo este dolor. No, Él vino con amor y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Esa es la parte importante. Cuando un sueño viene de Dios, fluye el amor de Dios, fluye el perdón, fluye la compasión y te vuelves realmente, te empapas de la personalidad del Señor. Segunda cosa que es importante, los sueños de Dios no se van a lograr de un momento a otro. Los sueños de Dios tienes que pasar un proceso de limpieza, como pasó José, de preparación. Los sueños de Dios tienes que pasar un tiempo de espera. Y lo que menos nos gusta a los seres humanos es esperar. Lo menos que nos gusta. Hebreos 6:12, vayamos, dice aquí algo muy importante. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente,
En otra versión dice que aquellos que están realmente unidos a Dios no van a ser perezosos. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y a su paciencia, aquí dice gracias a su fe y a su perseverancia, heredarán las promesas. ¿Están entendiendo? Hay gente perezosa, hay gente floja que quiere todo que rápido se haga, que rápido. Gente que es impulsiva, que lo quiere rápido y se da lugar a la carne y se da lugar a lo que no es de Dios. Porque si una persona rápido se quiere enriquecer, si una persona rápido quiere tener una carrera, puede hacerlo, pero de una manera totalmente opuesta a lo que Dios quiere. Y es que es ahí cuando es un sueño de Dios, tú tienes que pasar un proceso como pasó José. Años pasó. Y luego por la fe y la paciencia, porque él supo esperar y no desconfió de Dios en todo ese proceso, mientras estaba en ese hueco, mientras estaba en la casa de Potifar, mientras estaba en la cárcel, mientras estaba donde Dios lo ponía, él salía victorioso porque confiaba en Dios. Y eso es fe. Fe es confiar en Dios aún en los momentos más críticos y difíciles, y tener paciencia para esperar que lo que Dios te ha dicho va a venir. No te va a fallar el Señor, no te va a fallar jamás, jamás. Solo tienes que aprender a esperar y tienes que ser una persona de fe, una persona que pueda salir adelante y confíes en Dios con todo tu corazón. Y lo tercero, amado hermano, y esto es muy importante, solo los sueños de Dios se van a hacer realidad y se van a desarrollar y van a crecer en la casa de Dios. En la casa de Dios. Si tú vas a prosperar es porque tú estás en la casa de Dios, y ahí en la casa de Dios tú estás cumpliendo con todo lo que Dios te está mandando, te está diciendo. ¿A cuántas personas quieren prosperar y no dan diezmo, no dan ofrenda? Y cuando toca la primicia, se hacen los que, ¿qué es la primicia? En la casa de Dios es donde vas a florecer. En la casa de Dios vas a dar fruto verdaderamente, y de acuerdo a lo que tú estés siendo disciplinado, corregido, mientras tú seas cubierto en la casa de Dios, vas a hacer posible que ese sueño de Dios se haga realidad. Amén. Salmo 92 dice, vamos al Salmo 92 para que tú veas que esto es una realidad. Para mucha gente creen que fuera de la casa de Dios, pues dice, yo ya conozco la palabra, yo ya puedo. No, la casa de Dios es tu hogar espiritual, es un lugar donde tú tienes protección, tienes cobertura espiritual. La palabra de Dios dice que el infierno no va a prevalecer contra su casa, contra su pueblo. Amén. Y tú tienes que ser fiel a la casa de Dios. Dice en el Salmo 92, vamos al versículo 12, dice, pero los justos florecerán como palmeras, florecen en los atrios de nuestro Dios. Y dice, los justos florecerán como palmera y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Perdón, me salté. Verso 13, trasplantados a la casa del Señor. Amén. Florecen en los atrios de nuestro Dios. Y escuchen más adelante, dice, aún en la vejez darán fruto. Aquí no interesa la edad, aquí interesa que tengas fe y que tengas fuerza y que puedas y aprendas a esperar el tiempo de Dios. Todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo, y todo tiene que madurar en el tiempo de Dios. Todo tiene su tiempo. Si tú quieres tener todo rápido, eso no viene de Dios. Eso va a ser un fracaso.
todo lo que tú quieras hacerlo rápido y fácil, te va a llevar a una trampa. Las cosas de Dios necesitan tiempo, un proceso, un moldearte, un enseñarte, y todos tenemos que tener paciencia para seguir adelante. Amén. El sueño de Dios se va a hacer realidad en ti, pero tú necesitas pasar tiempo con Dios en tu casa, en tu lugar secreto. Y tú vas a sembrar en la casa de Dios tu consagración, tu entrega, te vas a preparar, vas a estar aquí en la casa de Dios y Dios te va a ir bendiciendo y abriendo el camino. En medio del desierto más grande, Dios te va a abrir camino, hermano, porque tú vas a ser fiel a Dios, a su casa, pero sobre todo fiel a su palabra. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere contigo. Ponte de pie. Los sueños de Dios son gloriosos y tú ni siquiera imaginas lo que Dios quiere hacer contigo. Pero tienes que aprender a esperar y tienes que ser un hombre y una mujer que confíes en Él y que lo ames a Él y lo buscas a Él de corazón. Muchas veces los sueños no se hacen realidad porque has fallado y el enemigo, que es tan astuto y mentiroso, viene y te dice: tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a lograr, estás perdido, estás por demás, no vas a lograr salir de esta. Yo quiero decirte que Dios siempre te da una oportunidad. La palabra dice: 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. Amén. No es que el justo es impecable, pues muchas veces va a tener que caer, pero va a levantarse como prueba de que confía en Dios y de que Dios es su fortaleza y que va a seguir adelante. Amado hermano, levántate, no te quedes postrado. Es tiempo de dar lugar a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Y hoy, en esta mañana, ya es en esta tarde, yo quiero decirles que Dios te va a respaldar, porque Él mismo ha puesto ese deseo en tu corazón. Pero antes de hacer eso, Dios te va a limpiar. A la medida que te va limpiando, Él va a ejecutar ese sueño. Eso fue lo que hizo Dios con José. Lo purificó de muchas cosas, le sacó toda maleza, todo lo que no servía, y lo preparó, porque después fue un hombre sumamente importante. Pero se veía que ya la obra de Dios había sido hecha en él, porque jamás tuvo jactancia, jamás vio a sus hermanos desde arriba. Él siempre estaba con humildad en su corazón. En esta tarde les pido, hermanos, que ustedes no den lugar al desánimo. Si en este año las cosas no han ido bien, si ustedes no han logrado lo que más anhelaban, no tengan ustedes impaciencia. Pónganle esos deseos delante del Señor. Y si hay errores, díganle: Señor, yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero que me perdones, quiero seguir adelante. Amén. No te desanimes, no dejes que la opresión, que la ansiedad, que el apuro que a veces hay en nuestra carne te limite y te quite las bendiciones que Dios tiene. No seas perezoso en buscar a Dios, no seas perezoso en tu trabajo, no seas perezoso en nada. Dice que con la fe y la paciencia vas a alcanzar las promesas que Dios tiene para ti. Con la fe y la paciencia, la perseverancia, con la fe y la paciencia, amado hermano, pero tienes que seguir. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.